una iglesia de EMI aquí en México, un bracito más de MSI que es Norte, sede Norte. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Ya tuvimos una alabanza y una adoración que parecía que no sería reveladora. Claro que sí. En la iglesia primitiva no había música como tal. En la iglesia primitiva bastaba con las voces de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Y yo sé que para nuestro Señor la música es importante, pero es mucho más importante poder escuchar nuestra voz, poder escuchar nuestra declaración de fe, declaración de amor. Y que esta L en la que está al frente, da dirección por medio del Espíritu Santo, en su infinita misericordia es para que nos pongamos de acuerdo en adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero de pasadita, y en su infinita misericordia nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando y permite ese desahogo constante, porque Él sabe y te dice: yo estoy aquí para ti, estoy aquí para abrazarte, para limpiarte. Gracias por tu adoración, dice el Señor. Amén. 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 El día de hoy me toca predicar, me toca el privilegio de compartirte esta palabra. A lo mejor no lo has notado, o si ya lo notaste, hemos estado hablando a lo largo de algunos domingos sobre la santidad y sin ponernos realmente de acuerdo. Hemos estado hablando de esto, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta insistencia de los pastores, de los líderes, de insistir en esto de la santidad? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos sobre esta misma línea? Suena fuerte lo que voy a decir, porque no la hemos entendido, porque no la hemos comprendido del todo, y porque es nuestra tarea. Antes de la segunda llegada de nuestro Señor necesitamos estar preparados como iglesia. Necesitamos alimento sólido. Necesitamos realmente saber que lo que estamos tomando y lo que nosotros estamos tratando por medio de la revelación que nos da nuestro Señor y que nos permite en humildad poderlo dar, es que lo podamos entender como congregación. Te pido que extiendas tu mano, si te es posible desde casa o aquí, para que Dios ponga su voluntad sobre mi carne. Padre Santo, te doy gracias por mi vida, por la vida de quienes hoy están al frente para predicar. Te pido que sean tus dichos en mis labios, Señor, que sea tu voz, que sea tu pensamiento para dirigirlo a la iglesia de lo que yo creo que tú quieres que podamos entender, hablar. Te pido, Señor, que pongas alineado el espíritu, el cuerpo, Señor, el alma, para que podamos recibir realmente este mensaje, Señor. Que seas tu Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Creo que a lo largo de nuestra vida hemos estado llenos de la matemática, ¿no? Que solemos ver en la escuela: 1 más 1, 2, 3 por 1, 3. Y así sucesivamente fuimos aprendiendo. Tal vez en algún momento pensaste que la matemática no nos iba a servir para absolutamente nada, ni el álgebra para quienes tomaron una carrera la cual ni siquiera hoy en día la ven, ¿no? Probablemente creemos que cosas que hemos visto a lo largo de nuestra vida no nos van a servir para ejercerlas en el mundo cristiano. ¿Y qué crees? Que no es así. Realmente sí. Sí nos es visible y sí lo vamos a necesitar, y sí hay que hacerlo factible y visible. Por eso el título de esta prédica es Cristo más hombre igual a santidad, ¿sí? 1 más 1 son 2, ¿sí? No hay manera en el que nuestro Señor Jesucristo, creador de la humanidad, esté solo ya en esta creación, en este mundo. Ya no hay manera, Él no está solo. ¿Por qué? Porque nos creó, porque nos concibió en su mente, porque creó a Adán y porque el hombre tiene ya una finalidad y un propósito.
Si aún no lo has encontrado, hoy podría ser el tiempo en el que pudieras encontrar el propósito. ¿Y por qué Cristo más hombre es igual a santidad? Porque somos llamados para vivir en santidad. Y hoy vamos a entender este otro brazo, esta otra extensión de la santidad, no para entender aquella de creer, híjole, ¿llegaremos acaso a ser el varón perfecto? La palabra dice que sí lo lograremos, que sí estamos previstos para eso. Y entonces, bueno, la palabra santo es de origen griego agios, cuyo significado es consagrado a Dios. En la Biblia se le aplica a todas las personas apartadas para Dios. Hoy entendemos que santo no es al que se rinde culto allá afuera, el mundo, como sacuditas y san no sé qué y san no sé cuánto, sino somos santos, somos apartados para nuestro Señor. Quiere decir en devoción, en el sentido de vivir una vida al servicio de Dios. ¿Sí se entiende? Y que en el sentido de imitar y parecernos al Dios al que servimos. Efectivamente, ese es uno de los principales propósitos. Acompáñenme a leer 2 Corintios 6, 18, para que nos despertemos, para que nos relajemos, para que escudriñemos la palabra como tiene que ser. 2 Corintios 6, 18, perdón. Y yo seré su padre, y ya lo tienes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Y ya lo hemos visto muchas veces. La primera parte es justo aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Debemos permitir que el Señor gobierne nuestra vida, que sea Él quien controle todo nuestro ser. Y lo decíamos en la alabanza: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué tiene que ser espíritu, alma y cuerpo? La razón es porque si nuestra mente cree que Dios es Dios poderoso, que Dios es nuestro creador, pero nuestras acciones, nuestra psique, nuestra alma sigue sumergida en el dolor, sigue sumergida en estos actos que nos llevan a un placer momentáneo, no hay una congruencia entre alma, cuerpo y espíritu. ¿Y esto a qué nos lleva? Al fracaso. Nos lleva al fracaso. Entonces ya no aplica esta cuestión de Cristo más hombre, santidad. Ya no aplica 1 más 1 igual a 2. ¿Por qué? Porque Cristo está alineado, pero nosotros no estamos al 100%. ¿Y qué va a salir de ahí? Algo que no hace la sumatoria que estamos queriendo hoy escudriñar. Eso es lo que ocurre. Y 2 Corintios 6:18 justo nos dice: yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él engloba en este versículo la matemática correcta. Si Él es Dios y yo soy su hijo, por ejemplo, mi mamá, la señora Leticia, tuvo 3 hijas: Mónica, Rosángel y Karina. Mónica creo que ya aceptó a Cristo, hasta donde ya nos ha dicho. Karina tiene el conocimiento, pero aún no lo ha aceptado. Rose ya lo ha aceptado. Karina está moralmente educada de alguna manera para hacer lo correcto. Karina, a mí me consta que es una buena persona, que si tú le pides ayuda en varios sentidos, va a estar ahí para apoyar. ¿Sí? Ha estado para mí, para apoyarme, para apoyar a su madre, para apoyar a sus sobrinos. Pero solamente ha estado ahí haciéndolo a secas porque no tiene totalmente el conocimiento de dónde proviene, cuál es su propósito. Pero ella moralmente se cree una persona buena, ¿sí? Y ella se dice que tiene el conocimiento de la deidad y que cree que Dios existe, pero no es alguien que camina bajo la voluntad de Dios. Ella considera que si moralmente
va bien y no lastima a nadie, pues es correcto, ¿sí? Y madre, si me estás viendo, vamos a orar porque ella acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. Rosángel ha aceptado a Cristo, Rose ha aceptado a Cristo. Rose también tenía actos buenos. Rose también creía que era una buena persona, sí, pero la sumatoria nos dice Cristo más hombre, ¿igual a qué? Santidad. Santidad. Y entonces hay una diferencia entre Karina y Rose, sí. Lastimosamente para mi mamá, que ayer me volvió a decir, ay hija, ahorita lo que está ocurriendo en Israel, y le digo, ¿y qué te aflige? Yo dije, me va a decir, pues la guerra misma, el conflicto, los niños, el ser humano. Me dijo que mi familia no ha aceptado a Cristo. Que el día de mañana que ocurra lo que sabemos que va a ocurrir, no esté. Que no conteste a la pregunta, a ese llamado. Porque dijéramos, no se le ha hablado de la palabra, pues si se le ha hablado de la palabra, en casa se habla todo el tiempo de Dios. Comemos con Dios, despertamos con Dios, dormimos con Dios. Y entonces es aquí donde Rose, aceptando a Cristo, y la matemática nos dice Cristo más hombre, hoy entiendo yo que mis actos moralmente buenos ya no son solamente moralmente buenos y me libran de hacer algo inmoral e ir a la cárcel, por ejemplo. O de hacer algo inmoral y que la gente tome, ¿cómo se dice?, por su propia mano la justicia y te linche, ¿sí? O que tu conciencia te lleve a tener un remordimiento de conciencia, sino hoy, Cristo más Rose igual a santidad, porque hoy entiendo de dónde provengo, hacia dónde voy, y la razón por la que estoy aquí, porque entonces dice, y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tiene que haber una congruencia en la matemática. Pero para llegar a esto, ¿cómo se obtiene la santidad? ¿Se obtiene solo sabiendo que soy su hijo e hija? No, efectivamente, Monse, bien contestado. Efectivamente no, porque hay que entender que la santidad, y lo decíamos en la alabanza, no es el permiso de hacer lo que tú quieras. Como soy hija de Dios, Él me va a perdonar. No importa lo que yo haga, Él nunca me dejará de amar. Sí, nunca te dejará de amar, pero no te va a quitar de las consecuencias que tienes que vivir por tus acertadas o inacertadas acciones. Amén. Amén. Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal, debemos permitir que el Señor gobierne nuestra vida, que sea Él quien controle todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, para que la matemática sea congruente. Y probablemente digan, ay, la misma cantaleta de todos los domingos, ya nos han dicho esto 1,000,000 de veces. Pero dice 1 de Tesalonicenses 5:23. 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la matemática. El mismo Dios de paz os santifique por completo. No solamente es mi Padre. Ya siendo su hijo, Él me santifica. Me dice, eres santo. ¿Eres qué? ¿Qué es santo? Apartado. Apartado. Ya te aparté. ¿Sí? Y tiene que estar en sintonía espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. El original de la palabra irreprensible transmite la idea de sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprobable. ¿Qué ocurre? Cuando Jesucristo muere en la cruz, ocurre esto, nos limpia de toda culpa, de toda falta, volvemos a ser impecables ya para Él, volvemos a nacer, ya somos realmente un ser renovado, porque somos ¿qué?
nueva criatura, dice su palabra. El Señor no está mintiendo. Ahí aplica la matemática. Cristo, ya el hombre sabe que es apartado, que es santo, que debe de ser irreprensible, que debe de ser ya sin mancha, sin culpa. ¿Y quién nos los da? Pues nos los da el Padre a través de su Hijo, por medio de la sangre derramada en la cruz. Ahí está una matemática bien puesta. Cristo más hombre. Híjole, pero yo así bien afligida, la verdad es que digo, Cristo más hombre, me faltó algo para llegar a la santidad, porque sabe lo que es, pero no lo aplica. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que nos hace realmente llevar a cabo un acto? ¿Qué es lo que nos lleva realmente a llevar a una acción? La voluntad. La voluntad. Pero nos tiene que llevar para realmente comprobar que Cristo más hombre, más una acción. Más la acción, porque el conocimiento y la palabra ahí están, ¿sí? Podemos hacer actos moralmente buenos. Sí, ¿eso me va a llevar a la eternidad con Dios? No, definitivamente no. No nos va a llevar a la eternidad con Dios. Entonces, ¿será que lo podemos lograr? ¿Podemos lograr esta santidad? Sí. Sí podemos. Sí podemos porque primero somos hijos de Dios. Ya lo reconocimos. Ya sabemos que somos apartados. Ya sabemos que Primera de Tesalonicenses nos dice que alineado el espíritu, el alma y el cuerpo, guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para qué venimos a la iglesia los domingos? ¿Para qué tomamos centro de capacitación? ¿Para qué entramos a grupos pequeños? ¿Para qué investigamos por fuera y nos llenamos de la palabra, la leemos a diario? ¿Es solamente de adorno? ¿Es solamente para decir, ya tengo el conocimiento? ¿Qué le hace falta? La acción. Eso es lo que le hace falta. Estaba platicando con un amigo que decía, venía haciendo ciertas acciones que no me llevaban a realmente cosas buenas. Y lo dejé de hacer hasta que ocurrió un evento catastrófico que me pudo llevar a algo mucho peor de lo que cualquier humano pudiera pasar. Pero dice mi amigo, todo el tiempo que pasé por eso, iba a la iglesia, hacía esto, hacía el otro, y decía, mañana dejo eso. Mañana ya no voy a hacer lo que estoy haciendo, porque ya sé lo que es. Dios me ama, yo soy su hijo. Vamos a decirlo, la matemática va bien, pero volvía a recaer, ¿sí? Volvía a cuestionarse una y otra vez lo que estaba ocurriendo. Hasta que no ocurrió este momento trágico en su vida. No fue como dijo, toqué fondo y pude entender ahora sí que mi acción, buenamente moral a mi cabeza, que no estaba según haciendo daño a nadie, era buena. Hasta este momento en el que pude tocar fondo fue como pude entender que mi acción no era correcta, que esa acción me iba a hacer daño y que me estaba haciendo daño, y que esa acción no le agrada a Dios. Y que entonces Cristo más hombre estaba, pero la acción no. Entonces la matemática, ¿qué nos lleva? Al fracaso. No se alinea tu mente, no se alinea tu cuerpo, no se alinea tu corazón, no se alinea la psique. Vive errada en que moralmente estás haciendo las cosas porque según no estás lastimando a nadie. ¿Se entiende? Todos hemos pecado y estamos lejos de la perfección, unos más que otros tal vez, pero todos, dice la palabra, que llegaremos a la perfección.
al momento en la segunda llegada de nuestro Señor para poder estar con Él. Entonces, Él nos libera, Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado, Él nos ha limpiado de todo pecado. ¿Ok? Esta segunda parte del hombre se santifica a sí mismo, que quiero que conserves ese título porque lo voy a utilizar para otra prédica de santidad, sí. Así es. ¿El hombre se santifica a sí mismo? Sí. Recordemos, la fórmula es Cristo más hombre, le añadimos una acción. El hombre se santifica a sí mismo con sus acciones. Ahí es cuando realmente hacemos factible. Vámonos a Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. Despierta, iglesia, despierta, dice el Señor. Debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. ¿Esto qué significa? Dejar las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones, la mala conducta. Es apartarnos del pecado y estar consagrados a Dios. Y ya lo he dicho muchas veces, sí, las malas palabras, el vocabulario de carretonero, pero ¿qué crees? Que hoy me refiero a las malas palabras, que realmente me refiero, no solamente al vocabulario, sino también a lo que solemos decir cada que queremos tirar la toalla. A la primera de cambio que queremos tirar la toalla. Esas son las malas palabras también. Cuando no dejamos trabajar realmente al Espíritu Santo, que si yo ya me digo hija de Dios, ¿sí? Me hace falta la acción. Venía viendo un video, no, perdón, antes de que viniera, más bien estaba bañándome, viendo un video. Sí, es que es así como de rápido y empápate y sigue trabajando tu mente. El Maestro Jesús hizo cara así. Bueno. Estaba viendo un video donde un hermano ya enfermo en una cama le pregunta a quien va a visitarlo y le dice, ¿qué pasaría si yo en este momento te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué me contestarías? Pues yo soy fulano de tal y me dedico a ser maestro de béisbol para niños y entonces esto, ¿ok? Y si te quito eso, ¿qué queda de ti? ¿Qué eres? Soy un padre de familia con su esposa, hijo de una madre, un padre, hermano de tal. Y si te quito eso, ¿qué queda de ti? ¿Qué eres? Soy, y titubea, soy cristiano, ¿ok? ¿Y qué conlleva? Soy cristiano, me congrego los domingos, doy escuela dominical, dice, y doy esto y esto. Y si te quito eso, ¿qué queda de ti? ¿Dios? ¿Qué queda de ti? Soy un hijo de Dios. Es que al final del día es lo único que va a quedar. Al final del día es lo único que queda. Es lo único que queda. No las preocupaciones, no las malas palabras, no las malas acciones. Todo lo bueno, todo lo malo, todos los pensamientos tampoco se quedan porque Dios los olvida en su infinita misericordia. Todo el daño que nos han hecho tampoco se queda. Lo que se queda es en lo que Dios ha puesto en nosotros y confía. Confía en que seremos y somos realmente apartados suyos, que realmente somos santos y que debemos procurarnos a nosotros mismos. El hombre se santifica a sí mismo. Nos santificamos en una acción, donde ya no solamente es una acción moral. De nada le sirve a la gente que está trabajando hoy haciendo acción en cárcel, donde lleva despensas, donde lleva ropa, donde lleva la palabra. Aún llevando la palabra, no sirve de nada sino el que la está llevando no entra a centro de capacitación, no estudia, no escudriña la palabra, porque el día de mañana que se le acerque el eunuco, y no etíope mexicano, y le diga, ¿qué puedo hacer para ser hijo de Dios?
Oye, he escuchado en la palabra estos versículos que dicen que yo no entraré al reino de los cielos. ¿Qué le vas a decir? Pregúntale al Maestro Jesús ahora que salgas de la cárcel y vayas a la iglesia. No. Por eso la matemática también nos dice, primera parte, aceptamos a Jesucristo, consideras que es tu hijo, quitas todo lo demás y ¿qué te queda? Soy su hijo y nada más. ¿Sí? ¿Y qué le sumamos a eso? Saber que nos santificamos nosotros mismos también porque nos da la capacidad de que el cuerpo, el alma y el espíritu se alineen correctamente. No que nada más moralmente me sienta correcto y estoy haciendo lo correcto. Necesito prepararme. Necesito saber que me puedo yo también trabajar en esta parte de santificarme cada día. Santificarme es, me posiciono como hijo de Dios y embajador en todos los aspectos de mi vida. Para cuando me pregunte allá mi Señor, ¿qué hiciste de mi hijo Jesús? ¿Qué hiciste de tu vida? No le digas, ay, fui maestro, fui doctor, salvé vidas, eso no le importa a Dios. No le importa. Te ama, nos ama, pero no le importa. ¿Sí? Y bueno, nos santificamos a nosotros mismos con una gran dosis de misericordia. Tampoco quiero que te autoflageles y seas duro contigo y entonces, cuando te equivoques, porque ¿qué crees? Somos presa fácil cada que nos vamos a dedicar a las cosas de Dios. ¿Por qué razón decimos todo el tiempo que busques tu red de apoyo? Porque serás tentado, porque serás acosado de aquel que no tiene ni parte ni suerte, porque querrá verte en tristeza aún siendo cristiano, porque querrá verte en pecado aún siendo cristiano, porque querrá hacer de ti un puñaco. Pero si está alineado Cristo más hombre más acción, será muy difícil, porque entonces el escudriñar la palabra la haré efectiva en acción, ¿sí? Porque entender realmente que centro de capacitación no está de adorno, me llevará a que cuando llegue esa prueba o llegue ese instante en el que me haga tambalear, sabré combatir como lo hizo Cristo los 40 días en el desierto. ¿Con qué? Con la palabra. Amén. Amén. Sabré entonces que Dios me ha santificado, pero que yo puedo también santificarme en acción. El efecto de Dios. Se los he dicho en grupo pequeño para quienes lo toman conmigo. El efecto de Dios son las fichas de dominó formadas y alineadas bien paraditas, que sin importar que le das a la primera, se corre a las demás. Ese es el efecto de Dios. El efecto de Dios en nosotros es que la santidad no se quede moralmente en un pensamiento que no tiene ni pies ni cabeza. Que realmente si he roto en una relación, me sea más fácil depender de Dios y no morirme en el intento de la búsqueda de una pareja. Saber que Él pondrá a la persona idónea para que nos reconozcamos. Saber también que si una puerta se cierra, ¿qué? Otra se abre. Esa es la matemática de Dios. Ya vimos entonces, ahora vámonos a esta tercera parte. Obtenemos santidad, ahora sí con la fórmula Cristo más hombre, más acción, obtenemos la santidad arrepintiéndonos de corazón, dando un vuelco de 180 grados. Y dice 2 Corintios 6:14. Todavía me falta para terminar porque tenemos hoy que sacarle jugo. 2 Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad?
¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Este capítulo es muy importante porque Dios está hablando de purificación. Él ya nos purificó, Él ya nos limpió, ya nos dio libertad, ya nos dio todo con la sangre derramada de su Hijo. Muere en la cruz por el perdón de los pecados para limpiarnos, nos purifica. Está diciendo que no debemos asociarnos con la gente incrédula, que la luz no se lleva con las tinieblas, que la justicia no se puede asociar con la maldad, que esa matemática no funciona. ¿Se dan cuenta cómo sí se usan las matemáticas? Que no funciona esa asociación. A ver, ahora, una cosa, ¿sí?, es que nos diga la palabra que no nos asociemos con la gente, ¿sí?, del mundo. Y otra cosa es que no les hablemos de lo que ocurre en la iglesia y de quién es Dios y de compartamos el Evangelio. Esa es nuestra tarea número 1. ¿Sí? Porque a esto se le conoce como yugo desigual. No solamente es el yugo desigual de pareja de si tú crees en Cristo y la otra persona todavía no, y entonces ahí se arma un merequetengue porque el día que tú y yo como pareja tengamos un conflicto, tú vas a correr a San Benito y yo voy a correr a mi Dios verdadero. Sí es yugo desigual eso, pero esto también a nivel mundo, pensamiento, iglesia, la novia de Cristo también es yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 16, 17. Segunda de Corintios 6, 16, 17. ¿Lo tienes? Amén. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Nos lo está recalcando. Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Nos hace un llamado a cuidar el templo de Dios. Porque si yo estoy dándole dirección a mi hermana Karina y la tacho y digo, esta niña incrédula jamás va a entender, y me la agarro a bibliazos, y entonces la rechazo, y entonces, no, a ver, Karina fue moralmente educada de una manera en que entendiera lo correcto de lo no correcto, ¿sí? Pero en casa escucha de Dios. Y entonces yo, Rosángel, soy llamada para compartirle el Evangelio, pero Karina decide con su libre albedrío si lo acepta o no. ¿Correcto? Pero nosotros somos llamados a cuidar este templo. Si Karina me invita con sus amigos a tomar unas cervezas, a ir aquí, a ir allá, mi hermana fue educada moralmente dentro de lo correcto. ¿La va a hacer alcohólica ir ahí? No. Pero yo, Rosángel, voy y comparto el Evangelio con 5 chelas y cayéndome de borracha. ¿Estoy cuidando el templo de Dios? No. Inclusive, ¿estoy realmente entendiendo que la santidad que yo necesito crear en acción y hacerla efectiva, la estoy logrando? No. Es que entendamos cómo es una cosa moralmente correcto, pero para nosotros es hijo de Dios unido con los del mundo. ¿Qué compañía sale de ahí? Cristo unido con Belial, aquel que en algún momento significa un yugo desigual, rebeldía, y se le llegó a nombrar aquel que no tiene ni parte ni suerte. Cristo unido con Belial, ¿qué cosa saldría de allí? ¿Qué cosa sale de ahí? Nada. Es más, lo peor de todo es
que sí sale. ¿Por qué? Aquellos que aún no conocen de la palabra y creen en un Dios que nos cubre a todos y que todos somos hijos de Dios, todavía tienen la osadía de decir, te leo las cartas en el nombre de Dios. Te limpio en el nombre de Dios. Vamos a matar en el nombre de Dios. Todavía tienen la osadía de blasfemar. Templo de Dios e ídolos, distinto culto, unidos. ¿Funciona? No funciona. No funciona. ¿Te das cuenta? El yugo desigual no nos hace un llamado a cuidar el templo también. También es parte de la santidad. También es parte de. Es para llegar justo a la meta. Puntualicemos. Ahora sí, ya casi finalizamos. Pueblo de Dios es llamado a la santidad. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos ¿a quién? A Dios. El domingo pasado llegó una chica que se llama Olga a la iglesia y cuando me platicaba más o menos su historia así en breve, porque sabes que después del servicio es breve lo que podemos platicar, porque todos queremos contarnos lo que hemos vivido a lo largo de este mes sin vernos, una iglesia con otra. Ella decía que hace 2 años dejó el alcohol y muchas cosas, pero que no tuvo que recurrir a AA, bendito Dios, digo, por decir algo, no tuvo que, pero escuchó alabanzas, empezó a escuchar alabanzas y empezó a hacer una conciencia, hoy ya está en grupo pequeño con nosotros, gracias a Dios, y ella comenta que fue gracias a Dios que logró todo esto. ¿Qué le faltaba solamente? Encontrar un lugar donde realmente hacer acción y hacer esta visibilidad. Entonces, ella hoy va a empezar a conocer de nuestro Señor. Ella se da cuenta que con Dios lo logró, cosa que a mí la verdad me agrada mucho, porque yo también no tuve que hacer más que acercarme a Dios para poder dejar muchas cosas en mi vida. Entonces nos dice la palabra, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Ella no tenía a Dios, ya la está conociendo. Va a reforzarse para que el día de mañana, cancelado en el nombre del Señor, vuelva a tener una tentación, la destruya y la pise. ¿Sí? Yo hoy, Rose, vivo segura porque sé que tengo a mi Señor. Y todos tenemos que vivir seguros porque ya no caminamos solos, porque lograr lo que suena imposible lo podemos hacer de la mano de nuestro Señor. Amén. Levítico 20, del 23 al 24. Hoy sí dije, vamos a leer y a releer. Y releer los versículos. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido poseerán la tierra de ellos porque yo se las daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Los cristianos o creyentes también son llamados a apartarse de esos valores y esos caminos, porque ¿qué crees? También tiene preparado un reino para nosotros. Amén. Romanos 12:2. Perdón, yo creo que estoy correteando a Cris. Tú tranquilo, Cris. Romanos 12:2. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de, la versión que yo tengo, de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Cristo más hombre, más acción, se convierte en un cambio de mente, en un cambio de vida, en una persona nueva. Amén. Y que nos lleva a la santidad. Ya casi, ya voy a cerrar, de hecho. Somos templo de Dios. ¿Te consideras templo de Dios, sí o no? Sí. Muy bien, Ale. Fue la única que contestó. Ah, ok, por eso digo que todos sí contestaron. Me estoy peleando con los versículos. Es necesario comprender que desde que somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón comienza a transformarse. Bendito Dios, que Él es el único que puede ver nuestro corazón. Podemos engañar al mundo, podemos engañar a la gente y decir, sí sé que soy santo, soy apartado, a diario procuro estar a solas con el Señor. Pero nuestro Señor conoce nuestro corazón, pero hay algo que Él tiene que hacer para que también seamos testimonio del mundo. Y es que pasemos por prueba. Es la única manera. Es muy diferente pasar por prueba a dejarnos engañar por el enemigo. ¿Sí? ¿Quién se deja engañar por el enemigo? Un bebé espiritual. Un bebé espiritual. Así es. Por eso, el hablar de la santidad constantemente es para que ya no estés en pañales. Es para que realmente recibas alimento sólido, para que ya no te engañe aquel que no tiene ni parte ni suerte, sino realmente sepas y tu mente cambie y digas, como decía el pastor Charles de Estados Unidos, que ya está con el Señor, y que llegaban pruebas. Realmente esto que estoy viviendo es gracias a Dios. Esto que tú me das, Señor, es vivir en ti, es florecer en ti. Es decir, que cada prueba que le llegaba al pastor Charles, no lo veía como, ay, es un ataque del enemigo. Ay, es una prueba del enemigo porque entonces yo soy débil y soy pecador. Y sí lo soy, ¿no? Pero es para los débiles y los bebés creer que todo viene de aquel. Aquel se alimenta de lo que sale de tu boca. Aquel se alimenta de tu acción moralmente entendida. Por eso les digo, quienes se dejan engañar son los bebés. Y en la iglesia, ¿qué procuramos? No solo el alimento para bebés, queremos el alimento sólido para que el día de mañana seas tú quien le dé consejo al que viene, ¿sí? Y él sepa que no es como en la iglesia católica. Ah, ya me confesé, ya dije mi pecado, ya recé 3 Aves Marías y no sé qué, ya está olvidado. No, dice la palabra que nos confesemos unos a otros. ¿Por qué lo dice? Porque si la otra persona o los dos vamos caminando, también esto realmente, aquí ya no aplica el yugo desigual, aquí caminamos en un mismo sentir. Y tú te sientes tan avergonzado de lo que has hecho, que sientes, como pasa en las religiones, que dejan de decir lo que han hecho por temor a ser juzgados. Aquí al contrario, al menos a mí me ha pasado. Yo puedo llegar a confesar mi pecado, Maestro Jesús, a Sony, y Sony me va a abrazar y me va a decir, vamos a salir de esto, vamos a orar juntos. Porque tienen conocimiento de Cristo más allá de un alimento para bebés, tienen un alimento sólido. Por eso cuidamos a la iglesia y al rebaño, cercándolo, no para decirle, es que eso que estás haciendo está mal. Es que el antro no sé qué, es que a tu madre no le grites, es que no sé qué, y no solamente poniendo lineamientos y leyes como en el Antiguo Testamento que no se pueden cumplir. En su momento se cumplieron y se trató porque Dios manejaba la situación de una manera. Multitudes, para tener un control. Hoy no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Bonita me vería yo vivir bajo la gracia, bajo mi santidad, dada por Dios en la cruz, juzgando al otro.
y no entregándole el alimento sólido que nos lleva a la santidad. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Mi versión dice esto: la vida eterna. ¿Qué hay en Romanos 6:22? Matemática. Matemática. Lo vuelvo a leer. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado, quiere decir que ya tenemos el conocimiento de lo que Cristo ha hecho en nosotros, y se ha hecho esclavo de Dios. Ay, yo sí. Esclava de Dios no significa lo que todo el mundo cree. Ahora eres un mojigato, ahora eres un aleluyo, ahora no vas a fiestas, ahora no esto. No, sé el significado de quién soy. Hoy sé que si me quito mi título de analista en sistemas que nunca ejercí y me quito que soy hija de Leticia Ramos, de Miguel Ángel Díaz, que soy hermana de tal, inclusive me quito el pastorado, cancelar el nombre del Señor, me refiero a la palabra pastor, me quito el liderazgo, me quito, es más, que sin el nombramiento como Rosángel Díaz de Stavoli, que es mi esposa, para Dios sigo siendo su hija. Música, si estoy pelado. Sigo siendo su hija. Y que este resultado de toda esta matemática es la eternidad. ¿Saben qué pensaba hoy cuando venía platicando con Cris en el camino? Estamos tan así, tan duros, tan soberbios, tan ensimismados en las cosas. ¿Qué nos hace falta? Relájate un poco. Vive la vida. Le decía a Cris que encontrar a tu ayuda idónea o encontrar a tu pareja no es solamente tener relaciones sexuales todo el tiempo o hacer el amor todo el tiempo de esa manera, no. Venía con mi esposa diciéndole, oye, ¿cómo es eso de qué? Pablito clavó, clavito, no sé qué, y tratando de este juego de palabras que te ayudan a gesticular mejor, ¿verdad? Y ella me iba repitiendo, Pablito clavó, clavito, no sé qué. Y yo, Pablito clavó un clavito en un pelón, clavito. Igual, no dice pelón. Y veníamos risa y risa. Y 3 tigres, no sé qué. Yo 3 tristes tigres que tragaban trigo en un trigo. Y así veníamos riéndonos, relajándonos. Es que vivir en santidad no es vivir así, todo aprensivo, todo duro, todo, entonces ya no puedo, entonces ya no debo, entonces ya no quiero, entonces estoy en un ministerio y me echo para atrás porque no creo pero, o a lo mejor estoy iniciando algo, pero relájate, vive la vida, entiende lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esta serie de The Chosen? ¿Así se dice? The Chosen. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Porque ha mostrado a un Jesucristo relajado. Porque ha mostrado a apóstoles que iban al baño. Porque ha mostrado que también se enojaban y se peleaban entre ellos. Oye, ¿cómo estás llevando las finanzas de esta manera? Pero es que esto, el otro, aquello. Ay, Simón. A mí también me regañan por llevar las finanzas, de que se me olvide un sobre o algo. Y no se me cae el mundo, lo tengo que arreglar. Y si el corazón está lastimado, te esfuerzas por no sentir y te reprendes y dices, no, pero es que soy cristiana, no se va a ver bien que yo llore o me queje. Claro que se va a ver bien, eres humano, relájate un poco. Me acuerdo que el consejo que me dio la pastora Liliana el día que nos casó a mi esposa y a mí es, relájense, no se lo tomen todo a pecho. No se lo tomen a pecho. Estar en Cristo no se trata de eso. No sea que Dios hayan conocido.
Pero yo quiero que Olga, que es nueva, y que los que vienen conozcan al Dios que yo he conocido. ¿Sí? Ahorita que estábamos poniendo las cosas, te decía el Maestro Jesús, sí, lo voy a tomar. Cuando tengas piedras en el riñón, no te voy a no sé qué y no sé qué tanto. Yo sé que me ama y me quiere. Cancelado en el nombre del Señor, no voy a tener piedras en el riñón. Pero el día que me fui por diversas circunstancias, estuvo ahí, fue a buscarme a mi local, a hablar conmigo, a decirme, me haces falta. Cuando salimos de comer y todo eso, pues ya no sé para dónde jalar. Él sabe que tiene una iglesia, pero platicar entre nosotros y ser libres. ¿Sí? Eso es iglesia. Es parte de la santidad. Y que eso se lo transmitas al que viene de allá afuera. Dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen ya a sí mismos. Ya no se pertenecen a sí mismos. También venía hablando con Cris, ya voy a cerrar. Venía hablando con Cris de esa parte que en algún momento yo escuché una prédica de la pastora Liliana, de que el pecado te afea. Y no es que te afee como tal de que te vuelvas físicamente feo, ¿no? Aunque sí lo reflejamos. ¿Qué crees que sí? Sí, Monse le hace sí. Sino habla de justo. El estar en Cristo, en donde este versículo dice que ahora le pertenecemos. ¿Te das cuenta? Yo siento un alivio de que ya le pertenezco a alguien, que ya no vivo como huerfanita buscando para aquí y para allá, ya no vivo dando tumbos, ya sé a quién le pertenezco. Y Él ha procurado mi santidad entregándomela desde la muerte de su amado Hijo en la cruz. Me permite procurar mi santidad y para poder reflejarlo a los demás y que ellos digan, yo quiero lo que ella tiene. ¿Cómo lo consiguió? Y que no solamente el reflejo sea físico. A mí, ¿cómo se me reflejó físicamente? Llegué con pelo largo hasta acá, llegué con otra vestimenta, no me reconocía en su totalidad. A la segunda semana que llegué a Misión Cristiana me corté el pelo, me comencé a poner las botas que a mí me gustan, ya no me importó la crítica del mundo porque me reconozco como hija de Dios. Amén. Entonces, si me reconozco como tal, ya no voy a tergiversar mi mente y creer que la santidad es el permiso para pecar y hacer lo que quiera. No. Es poder reflejar y ser embajadora de Dios donde quiera que me pare. Y que si me preguntaran, ¿has visto llorar a la pastora Liliana? Claro que sí. Hoy por lo que está viviendo su mamita no le está pasando muy bien porque se está deteriorando su salud. Pero eso no le quita la investidura de hija de Dios. Al contrario, qué bueno que también como iglesia podemos sentirnos vulnerables y llorar con el de al lado. ¿Te das cuenta? Eso es lo más importante. Voy a cerrar con 2 versículos que quiero que se te queden en el corazón. Quiero que se te quede 1 de Pedro 2:9 y quiero que se te quede también 1 de Pedro 1:15-16. Que se te quede en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Yo le añado de su palabra y su corazón. 1 de Pedro 15:16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios
quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Y sin temor a equivocarme nos iguala, porque en las Escrituras dice que ustedes harán mejores cosas que yo en mi nombre. Harán grandes cosas en mi nombre. Parte de hacer grandes cosas en su nombre es equivocarse y volver a comenzar, porque soy una hija de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santo, hoy nos has dado la declaración más importante, que tu amado Hijo creó esta fórmula tan maravillosa a través de la cruz, que nos ha mostrado, Señor, su soberanía, su amor, su misericordia, y que nos deja un gran legado para continuarle. Buscar esta santidad aún más de la que tú ya nos has dado. Nos dejas en las manos, Señor, esa pequeña semilla de mostaza para hacerla crecer en la medida de nuestra fe, en la medida de nuestra acción, en la medida, Señor, ya no de lo moralmente correcto, sino de la grandeza de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú la cobertura en mi pueblo, que seas tú el legado, que seas tú el número uno, Padre. Que hoy que comenzamos a poder entender que la santidad, Señor, va más allá de lo que podemos mirar y que refleja en el mundo aquello que todavía falta, sea, Señor, bien enseñado, bien estructurado, bien alimentado con agua viva de tu palabra, que sea correctamente entendido, para que allá afuera podamos realmente combatir las cosas del mundo con tu palabra, para que el miedo no nos derribe, para que realmente, Señor, esas personas quieran buscar y hallarán, quieran realmente ser abrigadas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y cómo se logra eso? Mediante tu palabra y tu santidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a quienes nos acompañan. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos siguiente domingo. Amén.